Continuamos en Prisma 24 y ustedes saben que permanentemente por aquí, por estas cámaras, pasa la información del Valle de Punilla. Esta vez vamos a tener invitados realmente de lujo. Un placer contar con ustedes, con Rodrigo Agrelo, que es candidato a diputado nacional. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mabel? Bienvenido. Y bueno, y a usted, qué bueno que hay tanto para hablar con usted. Aurelio García Elorrio es diputado y por supuesto, yo digo que es la imagen, el nombre de este encuentro vecinal que viene en un franco crecimiento. ¿Cómo le va? Muy bien, Mabel, un caso de conocerla. Bueno, usted coincide conmigo que en las elecciones estas que venimos superando en este tiempo, a veces un poquito más a las apuradas o no, con cambio de fechas o no, usted con este partido va creciendo de una manera importante en la sociedad. Sí, si se tiene en cuenta las últimas elecciones, vamos subiendo casi 20.000 votos por elección. Y votos que se quedan, ¿no? Claro. Porque una cosa es sacar votos y bueno, y después esos votos van a otro lado, y otra cosa es que esos se quedan, vienen nuevos, se quedan los nuevos, y eso es lo que creo que esa fidelización es la que te transforma en un partido político. ¿Y usted qué cree, en qué se basa esa fidelización? Nosotros nos movemos en torno a un conjunto de principios que a una parte de la población se ve que le interesan, y a medida que la gente los va entendiendo, los va comprendiendo, viene y se queda. Pienso que son los principios que sobre los que está estructurado este encuentro, y también tiene un poco que ver la banca en la legislatura ayudó. Claro. Claro. Estar sentado en una legislatura y tratar de trabajar bien, claro, ayuda mucho. Hay gente que tiene la banca y es como que pasa a ser parte del mobiliario. Yo estuve siguiendo, bueno, a mí me apasiona la política, usted lo sabrá, entonces uno sigue las actividades, cuáles son las tendencias, en qué profundizaron las defensas, las ponencias. Todo tiene que ver con lo que nos toca a todos, lo humano, no lo sensible a la sociedad. Sí, yo le contaba a Rodrigo cuando veníamos acá al canal viajando, le contaba que los 3 primeros años yo no terminaba de entender qué estaba haciendo en la legislatura, me costaba un Perú, porque al estar solo no veía no formaba parte de un bloque, me movía con mucha soledad, era muy duro. Y recién al final del tercer año, a pesar que mucha gente me advirtió, en eso soy muy mal aprendido, me dijeron no perdas tiempo, anda sobre esto, sobre lo otro, y yo no podía entender, yo siempre quise intentar convencerlo al gobierno de algunas cosas. A pesar que ser un legislador de la oposición, trate de persuadirlo al gobierno de algunas cosas que yo consideraba que había que hacer en la provincia de Córdoba. Y lo peor es que siempre me decían que sí. Y después la paré. Nada, y después el silencio absoluto hasta un nuevo diálogo, y siempre sí. Y al final del tercer año ya me di cuenta cómo era todo, y ya se me vencía el primer mandato. Yo dije, se me fue. Claro. Entonces yo digo, si la gente me reelige, ya sé lo que tengo que hacer. Y entonces el cuarto año mío del primer mandato más los 3 años y medio de este segundo mandato, ya trabajé de otra forma. Firme y ya concreto. Sí, firme. Ya no esperé que me escucharan, y traté de hacerme escuchar, y claro, me asocié con otros legisladores, porque tampoco podés ser el Quijote. Sí. Nos asociamos con otros legisladores de distintos bloques y conformamos, si se quiere, un mini bloque para hacer trabajos conjuntos, y de las 3 funciones que tiene un legislador, que son legislar, control de poder y mediación social, me hice fuerte en la del medio, que es control de poder. ¿Qué se puede hacer? Con 1, con 2, con 3 bancas. Y empezamos a controlarlo a Juan Ace,
de la mejor manera que se podía. Claro, claro. ¿Qué cuánto, no? Bueno, ya queda como un aprendizaje así transferido, Sí, ya está ¿no? transferido. Ya cuando empecé no vas a esperar 3 años. No, por supuesto. No, y se ha creado como una especie de cultura partidaria, llamémosle, que Aurelio ha asentado, y que es que este rol de control, de contrapeso que debe tener la oposición sana, hace que un gobierno haga las cosas mejor de lo que lo haría si no tuviera al frente a esa persona o esas personas, claro, que son capaces de marcarle cuando equivoca el rumbo, ¿no? Hubo temas muy graves en Córdoba que Aurelio los ha denunciado y los ha puesto sobre el tapete, y que probablemente no hubieran aparecido, ¿no? El tema del hotel de Ancenusa, que fue una sobrefacturación espantosa que le costó mucha plata a todos los cordobeses, el tema del narcotráfico, que es un tema, y de la droga, que es un tema que está sucediendo en todos los barrios de todos los lugares de la provincia de Córdoba y en la Argentina. Total. Pero que Aurelio lo ha denunciado con nombre y apellido, y ahí se ve muchas veces cómo existe una inacción del poder destinado a ponerle límite a eso. Bueno, en fin, creo que él deja un legado. Estos 2 mandatos de legislador ha creado una cultura en donde a los que pretendemos seguir nos va a influir mucho, porque creo que tenemos esa obligación, la de controlar, controlar y controlar. Bien. Aparte, mire, si yo fuera gobernador de Córdoba, sí, a mí me gustaría tener una oposición que no venga a arreglar conmigo las cosas en un despacho a media luz. A mí me gusta, como es en esta provincia, lamentablemente, a mí me gustaría tener una oposición que de buena fe me controle, que de buena fe, tampoco para hostigar, no una persecución, para claro, molestar, no. Una oposición que, porque imagínense, si yo fuera gobernador y tuviera una oposición que realmente controla los actos de mi gobierno, sería el mejor favor que me pudieran hacer. Claro. Porque lo ayudan al gobernador a dilucidar y a tomar lo que le está carta, pasando. claro. Porque usted cree que un gobernador sabe lo que está haciendo el último de los directores de la última repartición en tal lado, en tal lugar de la provincia. No sabe, ni los ministros saben, pero no porque no lo quieran saber, sino que entonces se sobreentiende que los ministros están para son la mirada del gobernador en cada ámbito, pero ni así, por la amplitud que tiene esta provincia, alcanza. Claro. Entonces, una oposición que ayuda a puntualizar las cosas sin ánimo de destruir una gestión es la otra cara de la medalla del sistema democrático que usted me dijo que le gusta tanto. Sí, la otra cara es la buena oposición. Y le digo más, para que lo reflexione. Quien le da nivel, es mi experiencia, ¿no? Pero si usted alguna vez legisladora, no, ya pasó, no, usted es una mujer joven. Para mí puede haber pasado, para usted no. Mire, quien le da nivel a un gobierno no es el gobernador. Quien le da el nivel a un gobierno es la oposición. El que, si le mantiene la vara alta, le ayuda muchísimo el gobernador y lo mantiene arriba el gobernador. Si la oposición es mala, el gobierno se va cayendo. ¿Viste como los aviones vuelan por el aire que pasa por abajo de las alas? La oposición es el aire que pasa por abajo de las alas y le mantiene el nivel al ejecutivo. Y yo lo he descubierto eso y todo. Ahora, por ejemplo, ya que estamos, ya vamos a hablar en particular del partido, pero haciendo un análisis, porque la gente que nos sigue le gusta escuchar cuando desmenuzamos algunos temas. Por ejemplo, en Punilla, nos ubicamos en Punilla nada más, por más que pasó en la provincia. En Punilla, las últimas elecciones, se repite la gestión con arriba de un 70% de votos al gobierno provincial, y vuelve la gente a elegir, ¿no? Y nos dábamos cuenta, o tal vez yo esté equivocada en mi análisis, que esta volver a elegir no era a los candidatos locales. Era como que los candidatos locales iban en UPA de una imagen, ¿no? De Schiaretti. ¿Ustedes lo vieron así también? Sí, pero eso tiene 2 explicaciones, lo que pasó en la provincia de Córdoba. Una explicación es que la oposición está fragmentada,
si se fragmentó el radicalismo, imagínense lo que queda para el resto de la oposición. Claro. Una oposición fragmentada, y la gente cuando ve la oposición fragmentada dice, ¿para qué voy a cambiar si no? La gente eso lo intuye. Y lo segundo, es un mérito de los gobiernos peronistas, que saben gobernar con un buen blindaje, se blindan bien, se blindan judicialmente, son hábiles en su relación con la justicia, se blindan, lo que no le pasó a Angelos, que terminó investigado, 48 funcionarios presos, ¿se acuerdan? Sí, de acuerdo, totalmente. En cambio, el peronismo, que vio esa historia, dijo, a mí no me va a pasar esto. No es que se hayan portado mejor ni peor, sino que rápidamente tejieron lazos con el Poder Judicial, sobre todo en los fueros esos que crearon, anticorrupción y todas esas cosas. Y en segundo lugar, hicieron un buen acuerdo con 5 o 6 medios de la provincia de Córdoba, que precisamente no son los medios chicos, son los medios hegemónicos. Los masivos. 3.000 millones de pesos se han gastado en esta provincia en publicidad y propaganda en un año y medio, de lo que va el 2019 y el 2018, 3.500 millones de pesos, no tenemos noción lo que es la plata esa. Entonces los principales medios han sido muy generosos y displicentes a la hora de juzgar las cosas que pasan. Las acciones. Claro. Entonces, si vos no tenés, si tenés un blindaje mediático, te sacas de encima un control de poder que son los medios. Si tenés un blindaje judicial, te sacas de encima el principal control de poder que tiene el Poder Ejecutivo, que es el Poder Judicial, te lo sacas de encima. Y si la oposición política la tenés fragmentada y de alguna forma alentás la fragmentación y todas las cosas que pasan bajo la luz de la noche en esta provincia, de los acuerdos que hay, entonces evidentemente avanza solo, pero avanza solo. Entonces la gente dice, mirá la obra que hizo, mirá lo que hizo, mirá aquello otro, y para que gobiernen esto, que tantos pelean. Pero ahora pasan cosas rarísimas. Córdoba era hasta la noche del 12 de mayo, era la Cenicienta, ¿usted se acuerda? Sí, totalmente. La Cenicienta, yo me acuerdo que le decía al gobierno, pero mire, se han endeudado en dólares, se han endeudado en miles de millones de dólares, se han endeudado a $1 de 16 pesos, ahora el dólar está en 45, hemos perdido 73.000 millones de pesos, y era como hablarle a la luna, porque los medios no reflejaban, los medios grandes no reflejaban todo esto, y la gente lo que veía que se cerraba la circunvalación, se terminó la ruta 38, y el gobierno le daba a la gente una seguridad que la oposición no le daba. Pero llegó el 12 de mayo, a las 24 horas, cuando la Cenicienta se transforma en... ¿Vio como la película? Sí. La calabaza. En la calabaza. La carreta en una calabaza. Yo digo, estábamos en Disney World y pasamos a Somalia. Pero más o menos, pero fue ¿no? Alevoso porque no esperaron al 14 de mayo. No fue a la noche. El mismo 13 de mayo ya salió el ministro de Salud, de Hacienda de la provincia, y sí, no, acá la plata no entra, la coparticipación no está entrando, la provincia, pero eso fue ya el primer anuncio de lo que se venía, y ahora resulta que no tienen ni plata para atender el subsidio al transporte en la provincia de Córdoba, y es muy posiblemente que la capital de Córdoba, posiblemente, espero que no, mañana y pasado tenga paro de ómnibus. No, pero además hay una consecuencia, el boleto educativo puede caerse. Sí, porque no hay plata, señora. Y le voy a decir una cosa y con esto termino, porque le traigo un candidato de primerísimo nivel. La provincia de Córdoba debe hoy 120.000 millones de pesos. Toda esa deuda está en dólar billete que hay que pagar. Sí. Y tiene un endeudamiento suplementario que pidió Schiaretti de 500 y pico millones de dólares más, que ya lo tiene autorizado y lo está buscando. Hoy esos 120.000 millones de pesos son 6 veces la deuda pública de Santa Fe, 6 veces de la provincia más parecida. Cuando termine de endeudarse,
vamos a llegar a 10 o 11 veces la deuda pública de Santa Fe. Encima la de ellos en peso y la nuestra en dólar. Por eso Santa Fe, cuando ya previó en su presupuesto de este año el subsidio al transporte al 50%, destino a esos fondos, y acá en Córdoba ni Mestre tiene de dónde sacar para abordarlo, ni la provincia va a poner un peso porque no lo tienen. Hay una reducción además en cada ministerio de un 30%, ¿no? No la tienen a la plata. Entonces, en resumen, ¿quién va a poner la plata? Más impuestos para la gente. Entonces, yo lo que me preguntaban ayer o anteayer, yo le digo, bueno, ahora que Schiaretti, que fue autor de semejante engaño a millones de personas presentándole una provincia como la Cenicienta, ahora que se banque estos 4 años, que gobierne, va a ver lo que es gobernar sin plata, va a ver lo que es gobernar sin los medios de comunicación social, porque ya no les va a poder dar, no va a tener que darles, y después me cuenta usted lo difícil que se le va a hacer, cosa que yo no lo deseo. No, pero, por supuesto nadie. Pero yo le contesto su pregunta, cómo se pudo explicar que este hombre sacara en la provincia de Córdoba el 54%. Y no le cuento el día que los cordobeses se enteren, como Unión por Córdoba o Hacemos por Córdoba, como no podía ganar las elecciones en las ciudades, decidió ganarlas con el campo, con el voto chacarero. El desfinanciamiento que hizo este gobierno del impuesto inmobiliario rural, me explico, para tener siempre el cariño del voto chacarero, que ahora para Córdoba eso, y ahora le va a tener que pegar al campo un garrotazo, pues se lo va a tener que pegar, porque no le cobró durante años lo que le tendría que haber cobrado, le fue subiendo, y la gente del campo le va a decir, pero escúchame, yo no soy el pato de la boda, bueno, en fin. Eso va a pasar. Bueno, tuvimos un poquito de futurismo, de análisis y demás. O sea, con ese panorama seguimos con ganas de seguir apostando, ¿verdad? Bueno, no hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza. Mira, fíjate vos que justamente en ese sentido, si hay algo que motiva mi candidatura, el hecho de haber aceptado, digamos, la propuesta de mis amigos del partido de encabezar la lista, es justamente la esperanza de trabajar en un tema que se vino en Argentina, que se discutió el año pasado y que muy probablemente se vuelva a discutir el año que viene, que es la ley de legalización del aborto. Sí. Es decir, es la legalización de la eliminación de los más débiles. Y la esperanza es que este país vuelva, recapacite y piense si acaso al medirse como sociedad no tengan que pensar cómo defiende o cómo protege a los más débiles. Ese es el centro de la cuestión. Porque fíjate que hay un proyecto de ley, que es lo que a uno más le preocupa como padre, ¿no? Que establece, que es el que se va a discutir seguramente, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo establece que en la educación pública y privada en todos los niveles será obligatorio enseñar el aborto como un derecho. Es decir, que desde el jardín de infantes hasta el secundario vamos a tener en todos los colegios la obligación de enseñarle a nuestros chicos, quieran sus padres o no, que el aborto es un derecho. Entonces eso lo lleva a pensar a uno que necesariamente tiene que salir de la comodidad de su profesión para ponerse a andar la provincia, a adelantarle a la gente que esto va a suceder y a pedirle que nos dé una representación para ser en el Congreso la voz de los que no tienen voz. ¿Cuál es la postura? Me la estoy viendo, pero vamos a aclarar. La nuestra, absolutamente a favor de la vida, es decir, absolutamente en defensa de los más débiles, absolutamente a favor de la participación de la familia en la educación de nuestros hijos, absolutamente a favor de la defensa de los más débiles, porque nosotros decimos hay que cuidar a los débiles porque los fuertes se cuidan solos. Claro. Entonces, una sociedad que quiera decirse a sí misma como progresista o adelantada, no puede volverse contra sus miembros más débiles y establecer una ley que legitime la eliminación del más débil. Entonces, esa es la gran pelea nuestra. Y después, por supuesto... Ahora, sí. Perdón, nos quedamos ahí. En esto de los argentinos, que somos una brecha permanentemente, que son dos bandos siempre, los verdes, los azules, no, los verdes, los celestes, los pro vida y los pro aborto.
¿cuánta desinformación a la sociedad base hay sobre esto? ¿Cuánto se juega en confundir, especialmente a la gente adolescente? Bueno, pero a ver, te voy a decir algunas cosas que coinciden con lo que vos decís. El año pasado me tocó ir al Congreso en representación del portal de Belén, Hogar para la Mamá Sola, del que soy presidente y ahora he sido presidente por más de 20 años. Ir al Senado a establecer o a declarar sobre esta postura. Y nos habíamos encontrado con que los 3 senadores nacionales por Córdoba eran abanderados del aborto. Ahora, nosotros fuimos a decirles, che, ustedes no le avisaron a nadie de esto, porque si les hubieran avisado, muy probablemente mucha gente no los hubiera votado, y no estarían sentados acá. Entonces, en esto de la información y la desinformación, lo primero que creo que tenemos los candidatos, las cabezas de lista, la obligación de decir es a quién vamos a votar, o cómo vamos a votar en el Congreso cuando se plantee esta ley. Es decir, pero veo que lo han tratado en bloque. Hay veces que los mismos son en forma personal e individualista, toman decisiones con respecto a esto, ¿no? Bueno, a ver, en este caso no alcanza la conciencia personal para votar esa ley, porque la Argentina reconoce desde su primer Código Civil, que fue en 1869, que el respeto a la vida desde la concepción. Le otorga calidad de persona a eso que está concebido. Bueno, es una persona para nuestro Código Civil. Es decir, cuando uno elimina está eliminando un niño cuando practica un aborto para nuestra legislación, y eso pacíficamente durante casi 2 siglos se ha respetado. Entonces la conciencia de un legislador no alcanza, tiene que llevar por lo pronto un mandato popular. Claro. Entonces tenemos la obligación, las cabezas de lista, en decir cómo vamos a votar esta ley, que va a ser un tema fundamental para la sociedad. Te ha hecho un libro con respecto a eso. Sí, he escrito, me he dedicado una vida hecho toda la vida a eso. Pero es muy importante que lo comentemos para que la gente busque, googlee, vaya a una librería, porque es muy interesante. Lo hago así como postilla. Perfecto. Seguimos. No, bueno, te decía, entonces a mí me parece que la cabeza de lista, la gente ya se fijará quién es la cabeza de lista de cada uno de los partidos. Tenemos la obligación de decir, si llegamos al Congreso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué otra cosa lo desvela? Aparte de este el tema. problema de la droga y el narcotráfico. Al barrio que vayas, las madres te dicen, esto está infectado de droga. Esto está infectado de droga. Hay 50.000 chicos, está en el diario de hoy, hay 50.000 chicos en Córdoba que no estudian ni trabajan. Es decir, que un chico que no estudia ni trabaja muy probablemente esté en la esquina parado. Imaginémonos 10 de la mañana, esperando que suceda algo que no va a suceder. No hay una oportunidad para estudiar, no hay una oportunidad para trabajar, nadie los mira, nadie se fija en ellos, y entonces empieza a pensar macana. Y empieza la mala junta, y empieza la tentación, y entonces ahí empieza la droga, y esto es, por supuesto, estamos hablando de una generalización con todo su Sí, no, por supuesto. Empieza la droga, después de la droga empieza el delito, y después del delito empieza la cárcel o la muerte. Y uno dice, mira, este chico que era tan bueno, ¿cómo terminó así? ¿Por qué terminó así? Porque una sociedad que no estuvo dispuesta a organizarse, o una clase política que no estuvo dispuesta a organizarse para generar un sistema de oportunidades. Es decir, que ese chico tuviera la oportunidad de completar el colegio. El 40% de los chicos argentinos no terminan el colegio a tiempo o lo abandonan antes de tiempo. Vos imagínate una sociedad tecnologizada como lo que viene, Sí. con personas que no han terminado el secundario, que no tienen la posibilidad de hacerse de una herramienta de conocimiento, que es el mundo que les va a tocar, va a ser justamente un motivo de exclusión social. ¿Y qué genera el delito? La exclusión social. Claro. Mayoritariamente, la exclusión social. ¿Esos 2 puntos o hay un tercero así? Y yo fuerte? te diría fuerte sé que hay el más, tema, pero digo, el para tema destacar. medioambiental. El tema medioambiental. Mira, el año pasado se discutió mucho en Córdoba. Es un tema que la provincia tiene mucho que ver, pero también es un tema de escala nacional y mundial. ¿Por qué? Porque tenemos por lo pronto el problema del bosque nativo nuestro, de la eliminación del bosque nativo. Vos sabés que el 2% de las retenciones agropecuarias tienen que estar destinadas a la protección de los bosques nativos. Una de las tareas que tiene que hacer un legislador nacional es controlar que efectivamente se le envíen a las provincias esos fondos para cuidarse del bosque nativo. Porque el bosque nativo, ¿cómo funciona? Funciona como una esponja. Es decir, ¿qué hace? Retiene el agua y la larga, retiene el agua y la larga. Y la biodiversidad genera un equilibrio ambiental. Si nosotros
no nos ponemos las pilas con ese tema como nación, vamos a tener problemas graves. El mundo está sufriendo el calentamiento global producto de la emisión de gases, ¿cierto? Que producen que se eleve la temperatura. La Argentina tiene que hacer alguna contribución al mundo y parece que ponerlo en agenda. Si estamos mirando para otro lado, no vamos a poder contribuir. 3 preguntas técnicas antes de cerrar el diálogo. ¿Cómo anda el partido con el tema de la paridad? De la paridad. De género. Sí. Mire, nuestro partido se pasa de rosca con la paridad. ¿Ah, sí? Hay muchas mujeres. Bueno, acaba de ser electa junto con Aurelio una legisladora. No nos hizo nunca falta el tema de la paridad para reconocer el lugar de las mujeres. O sea, qué bueno eso, no es, pero no te hablo que no existiera la ley de paridad cuando nosotros empezamos como partido político, sino que es una cosa que funciona naturalmente. Como debería ser. ¿Cómo es? Como debe funcionar en la casa de cada uno. En fin, eso es así en nuestro partido. No es algo bueno. que sea una discusión, no es un debate. Qué bueno escucharlo, No, ¿no? Porque tenemos eso... un problema de matriarcado más que patriarcado. Bueno, claro, hemos recibido ciertas instrucciones Se han antes de pasado salir. bueno, y decía esto. Y por otro lado, ¿cómo estamos a nivel nacional? Ustedes ustedes están trabajando políticamente rumbo ahora a las próximas elecciones. Bueno, referente a nivel nacional. Bueno, nosotros somos un partido provincial. Sí, lo sé, pero siempre ahí, bueno, apoyamos a tal, no apoyamos a tal, o no apoyamos a nadie, Bueno, lo dejamos libre de albedrío, ¿no? Te cuento, y ahora te puedo contar algo más. Lo primero es que siendo un partido provincial, naturalmente no tenemos candidato a presidente. Perfecto. Lo que pretendemos es llegar al Congreso de la Nación. ¿Qué nos permitiría llegar al Congreso de la Nación? 2 cosas. La independencia para ayudarlo al presidente, quien fuere, en estos temas, como el del narcotráfico, la defensa de la vida humana, de la conservación, la defensa del bosque nativo, etcétera, etcétera. Y el control, que es lo que ha venido haciendo Aurelio a nivel provincial. La independencia suficiente para controlar el gobierno, porque nadie se controla a sí mismo. ¿Qué me quiere estar diciendo con esto? Que vamos con la boleta provincial, listo. La boleta corta. Y no hay un preacuerdo con nadie arriba. No tenemos un acuerdo con nadie arriba. Es decir, que quien quiera votarnos a nosotros tiene que elegir un candidato a presidente y ponerlo junto con el voto a diputado. Libre albedrío. Exactamente. Entonces reúne las 2 boletas y las mete en el sobre y con eso ha votado de un modo que puede elegir el presidente de la nación que quiera y elegir los legisladores nuestros en el caso de que así le parezca. Muy importante. Es importante destacar esto, porque como se va cambiando siempre las reglas del juego en cuanto a las elecciones, es muy importante que la gente sepa estas opciones, y yo creo que no hay que subestimar al votante, pero sí informarlo, ¿no? ¿Ha estado cómodo? Muy cómodo. Lo voy a invitar otra vez para que hablemos de los libros. Sí, cómo no. Le quería ampliar muy brevemente lo que decía Rodrigo. Nosotros pretendemos vivir en un sistema democrático. La democracia implica libertad, distintas posiciones, diversidad. Pero para que todo eso se dé, tiene que haber una unidad. O sea, yo para lograr la libertad de todos, primero tengo que lograr la unidad de todos. La unidad en un basamento, en lo básico. Si yo logro la unidad en lo básico, que nos pongamos de acuerdo en lo básico, después podemos ser diversos. Después podemos pensar distinto. Después podemos pensar distintas posiciones. Es lo que se llama la unidad en la diversidad. Bien, o sea, hay abajo de lo que nos separa algo que nos tiene que unir, que es el núcleo que sobre donde nos apoyamos todos. Bueno, la Argentina no tiene núcleo, no tiene proyecto de nación. No nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto de nación. En el año 53 se intentó, en la Constitución del 53, y ha tenido después, bueno, no vamos a recordar toda la historia argentina en los 200 años, pero no pasó de las intentonas, digamos. Sí, nos falta el núcleo. Entonces nosotros estamos pensando, para salir de este estado,
para llegar a un núcleo de unidad que nos permita después tener posiciones diferentes en determinados temas, necesitamos encontrar un proyecto de nación. Para encontrar un proyecto de nación, tiene que haber un acuerdo político, claro, no social. claro. ¿Por qué? Porque si vos haces un pacto social que haya empresarios, trabajadores, profesionales, etcétera, en un pacto social nadie va a perder nada. Son pactos donde los intereses son muy fuertes, entonces nadie relega posición. En cambio, un pacto en el Congreso, un pacto político, un pacto de los representantes del pueblo, de forma tal que nos pongamos de acuerdo cuando se obtenga 2/3 de votos sobre una materia central, lo consideremos política de Estado pública y pasa un catálogo de políticas públicas y el que gobierna la tiene que cumplir a 15, a 20 años, lo que haga falta, pero por lo menos saber a dónde vamos. Claro. Saber a dónde vamos, si no es una cosa que va y vuelve y va a ver usted Cíclicamente. todo lo que hizo Macri en estos 4 años es desmontar muchas cosas que hizo el gobierno anterior. Y si Macri no es reelecto, el que venga va a desmontar las cosas que hizo Macri. Y en definitiva, nunca... yo acepto pensar distinto a usted, o a Rodrigo, o a los señores que están aquí. Porque es propio de la libertad del hombre tener de los seres humanos diferencia de criterio. Pero hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo. Claro. Que es el núcleo base. Y si no, fíjese usted, somos, al no tener un proyecto de nación, viene cualquiera que viene de afuera, llámese Durán Barba, otro publicista, y dice, bueno, a ver cómo gano voto yo, peleándolo a aquel. Y el que asesora al otro dice, ¿cómo gano voto yo? Peleándolo a estos otros. Y así se van alimentando uno al otro, pero en una grieta artificial, ¿me entiendes? Y hay un 50% de chicos pobres en el medio. Claro. Entonces yo lo que creo, yo eso lo dije, todo esto lo hablé en la campaña del 2017 y dije, Argentina necesita un proyecto de nación. Yo le puse Cruz del Sur, no por la connotación religiosa de la cruz, como alguno habrá pensado, sino porque la Cruz del Sur es una estrella. Los navegantes del pasado, Era la guía. cuando se perdían en la mitad de la noche, en el mar, la Cruz del Sur, en los mares del sur, le marcaba el destino. Bueno, ¿cuál es el destino de nuestra patria? Claro. ¿Dónde está el acuerdo básico? Ahora, cuando lo nombraba Durán, nos estamos pasando el tiempo, pero un segundito, cuando no lo quiero dejar ahí. ¿Cómo se escucha palabras estrategia, palabra marketing, palabra relacionada a política, ¿no? Y me parece que, bueno, son los tiempos que van corriendo, los trolls, las news page, bueno, todo esto, cuando uno analiza y ve, y por ahí, qué faltantes de otras palabras que existen cuando se habla de política, que es prioridad, necesidad, unión, base. Yo digo, es como que hemos perdido el norte. Bueno, lo que pasa es que el marketing es eso, es trabajar sobre la superficie, solo sobre la sensibilidad y no detenerse a fijarse de dónde viene uno y hacia dónde va. Entonces, un político que solo se basa en el marketing tiene hoy estos principios y si a la gente no le gustan esos principios, mañana tiene otros. Claro. Entonces, es así volátil. Bueno, Rodrigo Agrelo, candidato a diputado nacional. Tenemos el número de la lista. Ya 217. Nuestra boleta es naranja. Es una boleta así que bien claramente naranja. O sea, como para que la noten número bien. 217. Bueno, éxitos y que los especialmente... él le dice... Va solito con una boleta corta contra dos monstruos. Claro. La grieta. Ahora jugamos nunca la clasificación. se Mira, las pasos son como en el fútbol, la clasificación. Claro. La clasificación, los que quieren que nosotros compitamos por una banca en el mes de octubre, que son las elecciones generales, tienen que votarnos ahora en las pasos para que pasemos el filtro también. Claro. Pasado el filtro. Pero pasen de cebollita a primera. Efectivamente. Claro. Eso humildemente lo nuestro. No, bueno. Es muy importante que ustedes sepan. 217 me dijiste. 217. Una boleta que está identificada con el color naranja. Las pasos se vienen. Y Aurelio, qué decirle. Muchísimas gracias por estar. Un placer.
Fuera de cámara ha estado todo el tiempo Walter Wisner, referente de ustedes aquí en Cosquín, cosa que nosotros también queremos agradecer tu presencia. Ya lo vamos a invitar a hablar de otras cosas a Walter que tenga que ver con esto. Aurelio, la invitación para cuando guste, me gustaría que habláramos de los libros y de esa forma de escribir haciendo mella en la idea política de la gente. Y no me voy a cerrar el programa sin preguntarle, ¿iba a ser defensor del pueblo? No. Efectivamente, la semana pasada o la otra, el 2 de julio vencí el mandato del señor Mario de Cara, defensor del pueblo, que es de acá, de esta zona de Punilla. de Huerta. Y se iba a aprobar sin debate, se iba a aprobar así nomás porque estaba acordado entre el peronismo y el radicalismo, o una parte del radicalismo. Entonces al ex legislador Quintero, un amigo, dice, ¿qué te vas a quedar en silencio? No vas a participar de ese debate, es muy importante el defensor del pueblo. Bueno, y él fue y me propuso, hizo una presentación para que yo fuera el defensor del pueblo, pero evidentemente ya estaba la decisión tomada de que el señor de Cara tuviera 5 años más. Iba a continuar. Está bien. Bueno, pero lo tenía que preguntar, obviamente estaba muy fresquita la noticia, como para no preguntarla. Muchísimas gracias, nosotros volvemos en Prisma 24, gracias por estar ahí.